la semana pasada, tuve una asesoría de un chico que vino conmigo porque quería entender el crédito de su papá. El papá ya está en proceso de pensión, jubilación, etcétera. Y este chico decía, quiero entender el crédito de mi papá porque me voy a hacer cargo yo, porque entiendo que de su pensión él tendría que seguir pagando porque no lo ha liquidado. Y esta parte me encantó porque una de las cosas que hicimos fue precisamente analizar el tipo de crédito que él tenía. Es decir, el papá de este chico tenía un crédito Cofinavit, pero de los viejitos. Es decir, el crédito de Infonavit fue de veces salarios mínimos y el crédito de la otra institución, en este caso fue Hipotecaria Su Casita, que ya la absorbió Patrimonio, estaba en UDIs. ¿Y por qué les platico esto? Porque tanto los créditos en veces salarios mínimos como los créditos en UDIs son créditos que fuera de ir bajando el saldo, salvo que les demos abonos a capital, son créditos que siguen aumentando su saldo a liquidar. ¿Por qué? Porque es como si hubiéramos hecho un contrato a crédito en dólares. Entonces ya sabemos que de pronto el dólar sube o de pronto baja un poquito, pero vuelve a subir, pero baja otro poquito, pero vuelve a subir. Es decir, puede que hayas firmado tu crédito a $100 hace 20 años, donde quizá el dólar estaba a 7 pesos y en esos 20 años no lo has terminado de pagar porque ahorita todavía debes $40, que esos $40 al tipo de cambio, pues ya termina siendo casi la misma cantidad que te prestaron en pesos en su momento. ¿Y por qué digo esto? Porque este chico, su papá compró este departamento en cofinanciamiento. Afortunadamente, ya había terminado de liquidar la parte que correspondía a Infonavit. Entonces, ese crédito ya no era problema o ya no era conflicto mental cuánto debo y por qué sigue aumentando. Mi recomendación siempre va a ser que si tienen un crédito en vez de salarios mínimos o en UDIs, lo cambien a pesos. ¿Cómo? Como puedan. ¿A qué me refiero como puedan? Puede ser a través de, si lo tienes en vez de salarios mínimos con el Infonavit, puede ser que lo cambies a pesos con la opción que ya nos da a todos los que tenemos créditos, salvo los infos totales, que lo cambies a pesos. Si tienes un info total y no te dio la opción, entonces trata de llevártelo al banco, que te preste el banco para pagarle al Infonavit. Lo mismo que si tienes un crédito en UDIs, el ideal es que si tú tienes tu primer crédito de Infonavit disponible, con ese, el famoso pago de pasivos, puedes liquidar el crédito que tengas con esa institución y de tal forma ya te lo llevas al Infonavit y como ya todos los créditos de Infonavit son en pesos, ahí ya lo cambiaste a pesos con una mejor tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero si ya no tienes disponible esa opción, entonces el ideal es que cambies ese crédito con otra institución bancaria de tal forma que deje de estar en UDIs. ¿Por qué? Porque la UDI también es un tipo, ni siquiera sé cómo explicarlo en palabras coloquiales. Digamos que es un tipo de moneda que va cambiando constantemente su valor. Entonces, a ti te prestaron 40,000 UDIs, tú pagas 500 UDIs mensuales al tipo de cambio del día en el que pagas, pero le vas bajando en UDIs solamente. Y cuando haces la conversión a la UDI al precio en el que quieres liquidar, por ejemplo, puede que todavía te salga más caro que como fue al inicio. Entonces, mi recomendación es cámbienlo. ¿Y por qué lo digo así con tanta énfasis? Porque he descubierto que todavía hay muchos créditos en vez de salarios mínimos y todavía hay muchos créditos en UDIs, a pesar de que ya hay mucha más información para que podamos hacer este cambio y pueda resultar más benéfico. ¿Cómo te das cuenta si es útil, benéfico o apropiado para ti? Una, vas a ver si lo haces en Infonavit. Infonavit te da la opción de ver en cuánto, en muchos de los créditos, sinceramente a mí me tocó ver descuentos maravillosos, donde cambiarlo a veces salarios mínimos a pesos te hacían un descuento. Me tocó ver casos donde les hacían hasta un 80% de descuento en el saldo de la deuda. Es más, uno de los casos que más me sorprendió fue también alguien que llegó a asesoría conmigo, no sabía cómo hacer el cambio, pero me decían, ya tengo 30 años pagándolo. Revisamos estado de cuenta y en el estado de cuenta histórico decía que como había pedido prórrogas, pasamos por esta época de pandemia, etcétera, todavía le quedaban 40 pagos efectivos. Cuando hicimos el cambio de veces salarios mínimos a pesos, le hicieron tal descuento que solo le quedaban 6 pagos.
Entonces fue maravilloso para esta persona porque simplemente con hacer el cambio ya solo le quedaban 6 mensualidades. Le expliqué por qué, a pesar de que se habían cumplido los 30 años, por qué no podía darse por terminado el crédito, no tenía los 360 pagos efectivos que pide Infonavit. Entonces a esa persona le convino maravilloso. Me tocó ver otra operación donde de ver 800 y tantos mil pesos, le hacían un descuento que ya solo debía 250,000 pesos. Las mensualidades quedaban iguales, por ejemplo, pero ya debía mucho menos. Se hizo un plan para liquidación anticipada y todavía le descontaban todavía más. ¿Por qué les digo esto? En la página de Infonavit de verdad les dan las opciones, solamente es picarle, no va a explotar la computadora y solo es analizar. ¿Qué vamos a analizar? Si me hacen descuento o no. Segundo que vamos a analizar, la tasa de interés, cómo me va a quedar. En la mayoría de los casos baja la tasa de interés y aunque aumentara la tasa de interés de la que tenías a la que te vas, es importante que revises cuántos pagos te quedarían si te quedas con el crédito en vez de salarios mínimos, pagos reales efectivos, lo dice el estado de cuenta normalito, el mensual, y contra cuántos pagos te quedarían aunque la tasa de interés aumente. De verdad, es sumamente sencillo hacer este análisis. Si tienes dudas, pónmelo en alguno de mis videos y yo ahí te explico un poquito o incluso creo otro video para explicarles. Ya tengo varios videos donde explicaba cómo checar si un crédito era conveniente o no hacer el cambio, qué cosas revisábamos, descargábamos tabla de amortización, en fin. Y en tema de créditos en UDIs, que todavía hay varias hipotecarias de las que todavía sobrevivían y de las que ya las absorbió alguna otra hipotecaria, todavía quedan créditos en UDIs. Si ustedes revisan un histórico, tenemos Google, tenemos la inteligencia artificial, investiguen cómo ha sido el comportamiento de la UDI en los últimos 5 años, para que vean cómo ha subido, baja poquito, sube más, baja poquito, sube otro poquito más. Entonces, de esa forma se van a dar cuenta que tener un crédito en UDIs no es tan conveniente. Seguramente lo fue cuando te lo ofrecieron. Yo ya estaba en el mundo inmobiliario cuando se hacían las primeras operaciones en UDIs. Nunca voy a olvidar que tuve una compañera en notaría que se iba a recabar firmas masivas porque se vendían en un desarrollo en Culiacán, Sinaloa, por ejemplo. Y recuerdo que regresaba esta compañera de estas firmas masivas y decía, la UDI es un robo. Siempre regresaba quejándose. Y otras compañeras le decían, sí, pero es el único crédito al que tienen acceso para comprarse una casa. Y ella, bueno, sí, ojalá que les haya quedado claro que hay que dar abonos a capital para poder terminar de pagar esa casa. Entonces, cuando recién salieron estos créditos, efectivamente eran créditos muy benevolentes en los requisitos para otorgarlos, pero obviamente el negocio estaba en que fuera con una Audi. Fueron evolucionando, luego ya hubo contratos de cobertura para proteger estos cambios bruscos de la Audi, pero hoy por hoy ya no podemos decir es que yo no sabía. Ahorita ya hay un montón de información en internet y es altamente recomendable que cambies tu crédito de UDIs a pesos y que crees una estrategia de cómo sí liquidarlo para no terminar pagando 3 veces esa deuda, no la casa, la deuda, ¿ok?